Kepa Muchastegui presenta de George Orwell 1984. 79. ¿Mejorando? Sí, se encontraba mucho mejor. Estaba engordando y ganando fuerza día a día, si es que podía hablarse de días. La luz blanca y el zumbido seguían siendo los mismos de siempre, pero la celda era un poco más confortable que las otras en las que había estado. La cama de tablas tenía un colchón y una almohada y también había un taburete donde sentarse. Le habían bañado y le habían permitido lavarse con cierta frecuencia en un lavabo de metal. Incluso le habían proporcionado agua tibia. Le habían dado ropa interior limpia y un uniforme nuevo. Le habían untado con ungüento la úlcera de la pierna. Le habían arrancado los dientes que le quedaban para ponerle una dentadura postiza. Habían pasado semanas o meses. De haber querido, habría podido calcular el paso del tiempo, pues le daban de comer a intervalos regulares. Le estaban dando 3 comidas cada 24 horas. A veces dudaba si se las estarían dando por la mañana o por la noche. Sorprendentemente, la comida era muy buena y cada una de 3 era a base de carne. En una ocasión incluso le dieron un paquete de cigarrillos. No tenía fósforos, pero el silencioso guardia que le llevaba la comida siempre le ofrecía fuego. La primera vez que intentó fumar sintió náuseas, pero perseveró y el paquete le duró mucho tiempo, pues fumaba solo medio cigarrillo después de cada comida. Le habían dado una pizarra blanca con un lápiz atado a una esquina. Si al principio no la utilizó, se sentía aletargado aunque estuviese despierto. A menudo pasaba el rato entre comidas tumbado en la cama sin moverse, a veces dormido y en ocasiones sumido en vagas ensoñaciones en las que no se molestaba en abrir los ojos. Hacía mucho que se había acostumbrado a dormir bajo aquella luz tan intensa. No parecía tener importancia, aunque los sueños eran más coherentes. En todo ese tiempo soñó mucho, y siempre fueron sueños felices. Sí, se hallaba en el país dorado, o sentado entre ruinas enormes y gloriosas iluminadas por el sol, con su madre, con Julia, con O'Brien, sin hacer nada más que tomar el sol y hablar de cosas agradables. Cuando estaba despierto pensaba sobre todo en lo que había soñado. Desaparecido el estímulo del dolor, parecía haber perdido la capacidad intelectual. No se aburría, ni tampoco le apetecía conversar o distraerse, solo quería estar solo. Se contentaba con que no le pegaran ni interrogaran y con tener comida suficiente y con estar limpio. Poco a poco fue dedicando menos tiempo al sueño, aunque siguió sin ganas de levantarse. Lo único que le apetecía era estar echado y notar cómo iba recobrando las fuerzas. Se tocaba aquí y allá tratando de asegurarse de que no era una ilusión, que sus músculos estuviesen cada vez más redondeados y su piel un poco más tersa. Por fin concluyó sin lugar a dudas que estaba engordando. Sus muslos ahora eran mucho más gruesos que sus rodillas. Después, aunque sin muchas ganas, empezó a hacer ejercicio de manera regular. Al cabo de poco tiempo llegó a andar 3 kilómetros yendo y viniendo por la celda y se le fue enderezando la espalda. Intentó hacer ejercicios más complicados y le sorprendió y humilló descubrir la gran cantidad de cosas que no podía hacer. No podía correr, ni levantar el taburete a la altura del brazo, ni mantenerse sobre una sola pierna sin caerse. Se acuclilló
y descubrió que levantarse le causaba un dolor glucerante en el muslo y las pantorrillas. Se tendió boca abajo y trató de levantar su peso apoyándose en las manos, pero fue inútil. No pudo alzarse ni un centímetro. Pero al cabo de unos días y de unas cuantas comidas más, logró incluso esa proeza. Llegó un día en que consiguió hacer 6 flexiones seguidas. Empezó, sí, a enorgullecerse de su cuerpo y a abrigar el convencimiento de que su rostro también empezaba a ser normal. Solo al ponerse la mano en la cabeza pelada recordó la cara machacada y llena de costurones que le había devuelto la mirada allá en el espejo. Su inteligencia se volvió más activa. Se sentó en la cama de tablas con la espalda apoyada en la pared y la pizarra sobre las rodillas y se aplicó a la tarea de reeducarse. Estaba claro que había capitulado. En realidad se dio cuenta de que había estado dispuesto a rendirse mucho antes de haber tomado la decisión. Desde el momento en que entró en el ministerio del amor, y sí, durante aquellos minutos en que Julia y él habían esperado impotentes mientras la voz férrea de la telepantalla les decía lo que debían hacer, él había comprendido la frivolidad y la inutilidad de sus esfuerzos por resistirse al poder del partido. Ahora sabía que la policía del pensamiento lo había estado vigilando como a un escarabajo a través de una lupa. Ningún acto físico, ni ninguna palabra dicha en voz alta les había pasado desapercibida y habían deducido todas sus asociaciones de ideas. Incluso habían reemplazado cuidadosamente la mota de polvo blanco de la cubierta de su diario. Le habían hecho oír grabaciones, le habían mostrado fotografías, algunas de Julia y él. Sí, incluso cuando no podía seguir enfrentándose al partido. Además, el partido tenía razón. Tenía que ser así. ¿Cómo iba a equivocarse un cerebro colectivo e inmortal? ¿Con qué patrón externo podía uno contrastar sus juicios? La cordura era cuestión de estadística. No había más que aprender y pensar como hacían ellos. Claro que cogió el lápiz entre los dedos entumecidos, empezó a escribir las ideas que se le ocurrían. Primero escribió con torpes letras mayúsculas: la libertad es la esclavitud. Luego, casi enseguida escribió debajo: 2 y 2 son 5. Pero luego no pudo continuar. Su inteligencia pareció incapaz de concentrarse, como si se resistiera. Sabía lo que iba a continuación, pero por un instante no pudo recordarlo. Y cuando lo consiguió fue mediante un esfuerzo y un razonamiento conscientes, no porque acudiera sin más a su memoria, no. Escribió: Dios es poder. Lo aceptaba todo. El pasado podía alterarse y nunca se había alterado. Oceanía estaba en guerra con Asia y siempre lo había estado. Jones, Aronson y Rutherford eran culpables de los crímenes de los que se les acusaba. Nunca había visto la fotografía que demostraba su inocencia, ¿no? Jamás había existido y había sido una invención suya. Recordaba haber recordado lo contrario, pero eran falsos recuerdos producto de su ofuscación. ¡Qué fácil era! Bastaba con rendirse y todo venía por sí solo. Era, era como nadar contra una corriente sin avanzar ni un centímetro por mucho que te esforzaras, y de pronto decidir dar la vuelta y dejarse arrastrar por ella en lugar de oponerse. Lo único que había cambiado era su actitud. Lo que estaba predestinado ocurría en cualquier caso.
Apenas sabía por qué se había revelado. Todo era fácil, excepto todo podía ser cierto. Las llamadas leyes de la naturaleza carecían de sentido. La ley de la gravedad era absurda. Si quisiera, había dicho O'Brien, podría elevarme flotando del suelo como una pompa de jabón. Winston hizo un esfuerzo. Si él cree que se eleva flotando del suelo y al mismo tiempo yo creo que le estoy viendo flotar, es que está ocurriendo. De pronto, como un fragmento de un naufragio que sale a flote a la superficie, pensó, no estaría ocurriendo, lo estaríamos imaginando, sería una alucinación. Pero apartó esa idea de su cabeza al instante. La falacia era evidente. Daba por sentado que de un modo u otro, fuera de uno mismo, había un mundo real en el que ocurrían cosas reales. Pero ¿cómo iba a haber un mundo así? ¿Qué sabemos nosotros de nada si no está filtrado por nuestra inteligencia? Todo lo que sucede está en la imaginación. Y lo que ocurre en la imaginación de todos ocurre realmente. Claro. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@kepamu. Haz clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones. Ya hay 350 videos míos que puedes ver clasificados por temas en las listas de reproducción del canal. Ojo, pueden aparecer como playlists. Y si de verdad quieres colaborarme, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/kepaamuyastegui, así en una sola palabra. Selecciona el aporte mensual que prefieras y conviértete en mi mecenas. Muchísimas gracias.